42 al 44. Bueno, vamos a orar. Primero tenemos, algunas situaciones muy particulares y seguramente se van a seguir dando situaciones particulares. Quiero invitarlos a todos, algunos, lo saben, estamos orando de lunes a viernes a las 9 de la noche, a 9:15, hemos puesto un tiempo pequeño. Obviamente el que quiera orar más, sin lugar a dudas, lo debiera hacer. Todo en casa. Hemos suspendido las reuniones en la iglesia de oración y haciendo presente la necesidad de hacer una lista. Yo quiero animar nuevamente que se hagan una lista. Yo de la lista que al menos he hecho ya, tengo 3 cosas que he sacado en este par de semanas. Para gloria de Dios y para gozo mío, yo he tenido 3 cosas que borrar ya. Entonces yo te animo a que te hagas una lista y aunque parezca, no se olvide que andamos por fe. Y pareciera como que Dios, ¿por qué? Yo les dije el miércoles pasado, estábamos hablando acerca de la oración, y este miércoles yo les dije y los invito también que vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios. A pesar de que Dios lo sabe todo, ¿por qué nos dice y nos invita a hacer cosas si Él sabe? Ese tipo de cosas. Así que los invito el miércoles a eso. Pero Dios quiere, sin lugar a dudas, hacer un trabajo en medio de nosotros y yo creo que esto es parte de ese trabajo que Él va a hacer, así que quiero volverte a animar de 9 a 9:15, lunes, martes, jueves, viernes, ahora si quieres sábado y domingo, el miércoles nos vamos después de aquí de la iglesia. Y te animo a que lo hagas, te animo a que hagas la lista, te animo a que pruebes a Dios. No se olvide que Él mismo fue el que les dijo por medio de Malaquías: probadme a mí, dice el Señor. Entonces, no es menor poner a Dios de por medio, no es menor decirle a Dios cosas como lo que dice el salmista cuando dice, y Él le anima a que se deleite en Jehová y Él concederá las peticiones del corazón. Yo no sé si tú tienes peticiones de tu corazón, imagino que sí. Y Dios dice que las quiere satisfacer, pero Él necesita que nos deleitemos en Él. Y esto no es algo menor. ¿Por qué razón? Porque Dios lo que más anhela es tener nuestro corazón en su mano. Nosotros tenemos que ser de Dios. Nosotros podemos... Una de las terribles cosas que ocurren es cuando las personas podemos ser, como alguna vez yo lo he dicho, cuando hay esa dicotomía. ¿Qué es lo que es una dicotomía? Es cuando una persona, es como lo que dice Juan, no podemos amar a Dios y al mundo, o como dice Jesús, no podemos amar a Dios y al dinero. No puede haber esta dicotomía, o somos de Dios o no somos de Dios. Y lo hemos encontrado que muchas veces Dios se ha tenido que ver en la obligación de decírselo a personas. En el libro del Antiguo Testamento, por medio de... Al principio hace un llamado el Señor a las personas, por medio de Elías hace un llamado, y el llamado es cuando la gente, Israel, está en un periodo muy malo, en donde está gobernando Acab, está Jezabel, esa mujer que siempre se habla de ella de la manera en que se habla, producto de que era una mujer muy mala. Y ahí el pueblo está con un corazón dividido y tiene que verse en la obligación, Elías, luego de mostrarles a ellos quién es Dios. Porque le demostró por medio de un sacrificio que hubo de un altar sin animal, pero sí con fuego, sí con leña, al cual los que seguían a Baal invocaban a Baal y se cortaban, y Baal no contestó. Ahora, Baal no es real, pero lo que había detrás de Baal sí es real, es Satanás. Y Dios tenga la seguridad que Dios lo frenó, no lo dejó hacer lo que él a lo mejor quería hacer. Pero luego vino, ¿no es cierto?, Elías, y no solo le pone leña, sino que le pone, la llena de agua y ora, y dice que el fuego del cielo desciende y quema todo aquello. Y les dice a ellos: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganlo. Si no, abandónenlo, sigan a Baal. Y el texto anterior es el texto de Josué, donde también cuando uno puede pensar en el privilegio que ha habido
con un grupo de personas que Dios los hizo para él, el pueblo de Israel, al cual los saca por medio de Moisés y los va a llevar a la tierra prometida, que está a 10 días desde que salen de Egipto. Y esa gente tiene que volver a dar un paseo de 40 años hasta que se muera el último de ellos. Y luego viene Josué con Caleb, los únicos dos. Y termina el periodo de Josué y él se ve en la obligación también de tener que decirle a esa generación: yo y mi casa serviremos a Jehová. Elijan ustedes a quién van a servir. Y en el Nuevo Testamento también lo hemos dicho hasta el cansancio, el libro de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea, el Señor Jesús le dice: por cuanto eres tibia, te vomito de mi boca. Por favor, frío o caliente. Entonces, ese es el llamado real que Dios hace a nosotros. O sea, la vida a veces, bueno, vuelvo a reiterar, a veces se pone difícil, pero a veces lo único que está haciendo con nosotros es llamar la atención, es llamarnos hacia Él, porque si no fuera por esa forma o razones, a veces no prestaríamos ninguna atención a Dios. A veces Dios lamentablemente tiene que usar razones y formas con el único objeto de hacernos ver que lo mejor para nosotros es estar cerca de Él. No hay nada mejor que eso. Entonces, los animo a eso, los animo a que oren, vuelvan a reiterar, de lunes a viernes, de 9 a 15, hazte una lista. Yo decía el miércoles tuvimos la visita de gran parte de la familia de Nora, y yo le decía: si solamente nuestros familiares, piensen, solamente nuestros familiares, tendríamos que movernos por obligación. Hoy día hay gente que está de vacaciones, y a eso lo sumáramos los familiares, no podríamos estar aquí. Nosotros ya estamos llenos. Tendríamos que hacer un segundo estudio, o Dios tendría que proveernos otro lugar. Pero ese es el desafío que hay. Y saben, realmente los tiempos son cortos. Hay algo, yo lo dije hace como 2 semanas atrás, no se ha dado mucho en las noticias, pero ya es una información cierta, que hay un meteorito en dirección a la Tierra que el año 32, dice más o menos, va a caer en el Pacífico Sur, por allí. Si usted va a la Escritura, yo no estoy diciendo que sea eso, por favor, ¿ya? Pero yo voy a la Escritura, dice que hay un meteorito que se llama Ajenjo. Búsquenlo. Y si es así, si ese meteorito, yo voy a suponer, me voy a darme esta licencia, ¿ya? Si ese meteorito es Ajenjo y cae después de la mitad de la tribulación, significa que seríamos, ya pongámosle el comienzo ya al 4.º año, cae Ajenjo. Significa que para atrás quedarían 4 años en donde se va a sentar en ese lugar, ¿quién? El anticristo. Si es el 32, le quitamos 4 años, 2028. Estamos a 2025. Hace poco estábamos a 2020. Yo no lo sé, pero lo que yo sí sé es que uno de estos días viene Jesús a buscar su iglesia. Entonces, por eso quiero animarlos a eso, animarlos a que piensen que ojalá el resto de su vida, los últimos días de su vida, sean los mejores. Pero los mejores en el Señor, buscando y viendo. Yo creo que no hay nada más hermoso que ver, como siempre oramos: Señor, queremos ver tu gloria. Ver la gloria de Dios no significa que aquí se va a llenar de luces. Para mí, ver la gloria de Dios, ver lo que hoy día hemos visto. Ver 2 personas que esperamos que no sea la primera. Pero eso para mí es un gozo. Porque de eso se trata esto. Tenemos también a la hermana de Ángelo también, que ha estado con nosotros. Esos son milagros que Dios hace. Entonces yo creo que haga más milagros todavía. Que esa es la gloria que yo quiero ver. A mí no me interesa otra gloria. Y que la gente le conozca. Porque ustedes saben lo que significa conocer a Dios. Conocer a Dios dice que Él cambia nuestro lamento en baile. Eso es lo que hace Él. Entonces, de eso se trata. Así que leemos y partimos. El Señor Jesús ha comenzado su ministerio, lleva aproximadamente 1 año y tanto. Y Lucas, que es el médico que escribe este evangelio y que escribe también el libro de los Hechos, está colocando todo en orden, porque se lo ha mandado a
su amo, y bueno, también ha llegado a todos nosotros para que Él sepa cómo son las cosas realmente, cuán ciertas son. Y dice el 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado, y predicaba en las sinagogas de Galilea. Ya hemos visto bastante cosas de aquí hacia atrás, ¿no es cierto? La semana pasada yo terminé diciendo algunas cosas que eran necesarias. Primero, Jesús no necesitaba descansar. Muchas veces nosotros pensamos que necesitamos descansar. Jesús no necesitaba descansar. Jesús lo que necesitaba era ser lleno del Espíritu Santo. Cuando uno lee el libro de Marcos, búsquelo después, el capítulo 1, verso 35, que relata el mismo hecho, pero dice que Él se levantaba muy temprano, siendo aún oscuro, y se iba a un lugar desierto, y ¿qué hacía ahí? Oraba. Reiteramos una vez más, si el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y la Omega, el Dios encarnado necesita del Padre, ¿cuánto más nosotros? Entonces a veces nosotros pensamos que necesitamos descansar. Nosotros necesitamos al Espíritu de Dios venir sobre nosotros cada día y que Él los haga descansar. Recuerden que la propia Escritura dice que Él podrá alas de águila, ¿no es cierto?, la fuerza del búfalo y montones de otras promesas que Él nos da, ¿ya? Ahora, Él, ¿qué ha dicho o qué va a decir más adelante? Que Él ha venido para que tengan vida y vida abundante. Que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vino a buscar lo que se había perdido. Vino a dar testimonio de la verdad, y los que son de la verdad oyen mi voz, dice Él. Entonces, el Señor Jesús, como ya lo hemos dicho, Él sabe a qué debe dedicar su vida y a qué ha venido. Ya en un momento se le perdió a sus padres a la edad de 12 años, sus padres angustiados, lo retaron, pero Él les dijo claramente, yo tengo que estar en los negocios de mi Padre. Él siempre tuvo muy claro eso. Entonces, aquí ¿qué es lo interesante? Que han estado ocurriendo cosas que no son menores. Ha habido sanidades, han habido demonios saliendo, porque como nos decía el verso anterior, luego de la sanidad de la suegra de Pedro, vino mucha gente trayendo a sus enfermos y a sus endemoniados, y Él los sanó y los liberó a todos ellos. Ese fue un día tremendamente angustioso. Y aquí el 42 dice que es el día siguiente, muy de mañana, tal como nos decía Marco. Él se levanta, ¿no es cierto?, y salió, y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba, y llegando a donde estaban le detenían para que no se fuera de ellos. Pero Él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. ¿Qué es lo que es interesante aquí? Que no había ninguna persona, no había ninguna situación, no había nada que lo fuera a disuadir a Él de esto. ¿Y sabe qué? Esto, al menos para mí, es tremendo. ¿Por qué razón? Porque creo que nosotros como creyentes también tenemos que tener una actitud de vida, como dice la propia Escritura, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Y teniendo entendido, como lo hemos dicho tantas veces, que siempre hay un enemigo que nos quiere doblegar y que no es mentira. Él quiere sacarnos de esta posición en que nosotros asumimos en un momento determinado, y por eso a veces vienen las pruebas, las dificultades o los problemas, porque Él no quiere que hagamos lo que estamos haciendo, Él quiere sacarnos de allí. Entonces, ¿qué es lo que hace aquí Jesús? Les dice a ellos que no se va a quedar con ellos porque Él tiene que ir a otro lugar. ¿Y qué es lo que tiene que predicar? El reino de Dios. Cuando uno va a los comentarios, aquí hay cosas mucho más potentes en realidad. Primero, entendamos que aquí está hablando Jesús con un pueblo que es el pueblo judío. El pueblo judío ha tenido una promesa de un Mesías, y de un Mesías que va a reinar. Ellos han vivido la gran mayoría de su vida bajo sujeción a otros imperios. Los que conocen la historia y conocen el Antiguo Testamento sabrán que eso ocurrió mayormente o casi regularmente por la desobediencia.
de ellos. Ellos nunca caminaban conforme a como Dios los quería. Por eso Dios los entregaba. Cuando uno va mirando hacia atrás en el libro, voy a citar lo que dije, el libro de Josué. Josué le dice, yo y mi casa serviremos, elijan ustedes a quien van a servir. Y ellos dicen al Señor, y ahí se levanta toda una cosa. Pero al ratito vemos que el libro de Jueces tiene una característica, dice, cada uno hacía ¿qué? Lo que le parecía. Y Dios tenía que verse en la obligación de entregarlo ¿a quién? A naciones enemigas. Y durante años ellos estaban sujetos, teniendo que pagar tributos y todas estas cosas. Ahora, reitero algo para que tengamos el contexto claro. Dios siempre quiso que ellos fueran cabeza y no cola. Pero a ellos se les dijo de una manera muy clara, delante de ti está la bendición y la maldición. Delante de ti, y esto tiene que ver con la obediencia y con la desobediencia. Entonces, ellos han estado viviendo. Cuando uno, por eso yo les animo a que sigan leyendo y estudiando su escritura. Cuando uno va, por ejemplo, al libro de Ezequiel, en donde ellos han entrado por 70 años a Babilonia. Ezequiel se ve en la obligación, porque está con ellos luego de la tercera deportación. Él ha sido llevado en la segunda deportación, va a venir la tercera y él tiene que explicarle todo lo que está pasando allí. Y lo interesante, cuando usted lee ese libro, Dios le muestra a Ezequiel, por ejemplo, lo que estaban haciendo la gente en Jerusalén en el templo. Y en el templo, ¿qué estaban haciendo? Las mujeres estaban endechando a Tamuz. Todos estaban haciendo cosas que no debían hacer. Entonces Dios se vio en la obligación. Y ahí mismo, por ejemplo, cuando uno piensa que Dios había permitido a Nabucodonosor poner reyes, pero estos reyes se rebelaban. E iban con el faraón de Egipto, con Necao, y había toda una guerra. Pero Dios tenía que volver. Y aquí, bueno, Dios ya los hace. Y así ha sido hasta este tiempo, en donde ahora están sujetos bajo los romanos. Pero el corazón de ellos están esperando al Mesías. Porque piensan que el Mesías va a instaurar el reino de Dios. Ellos justamente solamente están pensando en ellos, pero el plan de Dios es mucho más amplio que eso, porque el reino de Dios no involucra solamente a Israel. Actualmente, vuelvo a reiterar, hay personas, doctrinas, que piensan que el reino de Dios, por ejemplo, hacen una diferencia entre el reino. Si usted sigue leyendo el Nuevo Testamento, se va a encontrar con dos palabras: el reino de Dios y el reino de los cielos. Y como que se usan indistintivamente. Por ejemplo, Jesús dice en las parábolas, el reino de los cielos es semejante a. Entonces, hay personas hoy día, doctrinas, que piensan que Cristo ya está gobernando desde el cielo. Que el reino de Dios es la iglesia. Eso es lo que ellos piensan. Pero como alguna vez se ha dicho, si realmente hoy día Dios estuviera gobernando, la Biblia dice claramente que una de las primeras cosas que Él hace es atar a Satanás. Y que ese reino es un reino increíble. Pero hoy día, ¿cree usted que podamos estar viviendo el reino de Cristo? Con todo lo que está pasando, con todas las situaciones que se viven. Difícilmente hoy día podríamos pensar que Cristo está reinando. Ahora, quiero dejar algo con claridad para que tampoco se malentienda. Dios, Él reina. Miren que, pues esto viene para. Él reina, Él está sobre todas las cosas, digamos. Dios es el reina. Satanás, tal como sabemos, libro de Job, tuvo que ir a él con Pedro, tuvo que pedir permiso, ¿ya? Él está sujeto a cosas. Pero este mundo, tal como dice Juan, está bajo, ¿quién? El maligno. Esa es la verdad. Entonces, pero Dios reina. Ahora, Dios también mostró esto en momentos determinados de la historia, cuando le mostró, por ejemplo, a Nabucodonosor. Si usted lee el libro de Daniel, en el libro de Daniel, el Señor le muestra a Daniel
no a Daniel, a Nabucodonosor, los imperios del mundo. Y le muestra 5 imperios. 4 imperios que serían ¿cuáles? El imperio que está presente cuando él recibe este sueño. ¿Quién ha leído el libro de Daniel? Levanten la mano. El libro de Daniel dice eso, ya. Y habla del imperio babilonio, del imperio medo-persa, del imperio griego y del imperio romano. Este es el que está allí. Pero luego del imperio romano, si usted lee en Daniel 2 y en Daniel 7, dice que va a venir un imperio que va a gobernar sobre todo y que no va a tener límite. Ese es el reino que aún no se establece en este mundo. ¿Por qué razón? Porque para que ese reino se establezca en este mundo, el libro de Tesalonicenses, el apóstol Pablo, cuando habla de estas cosas, por ejemplo, dice, hablando del imperio que tiene que haber antes del reino de Cristo, que es el imperio del anticristo. Nosotros hoy día estamos caminando a pasos agigantados hacia un momento en donde no va a haber dinero, donde todos vamos a estar sujetos a algo. Eso es una cosa que le hemos dicho muchas veces. Pero para que ese imperio aparezca, dice el libro de Tesalonicenses del capítulo 2, que tiene que ser quitado de en medio quien se lo impida. ¿Quién se lo impide? Es la iglesia. Por favor, tenga eso claro para lo que vamos a mirar hoy día. Es la iglesia. Cuando la iglesia aparezca o desaparezca, cuando Dios se la lleve en un abrir y cerrar de ojos, ¿ya? Aparece este imperio. Y este imperio, ¿por qué es tan importante? Porque si ese imperio no aparece, Cristo no puede venir por segunda vez. Porque para que Cristo aparezca por segunda vez, debe venir la apostasía. Y la apostasía, claramente en el libro dice que se va a sentar en el lugar de Dios, porque ellos van a volver a reconstruir el templo. Entonces, hoy día quiero detenerme en algo con respecto a estas cosas. Primero, quiero remitirme al reino de los cielos y al reino de Dios. Vamos a encontrar en la Escritura estas dos pasajes y como le digo, si usted depende del libro que vaya a leer, va a encontrarse con estas cosas que yo le digo, que algunos van a decir que el reino de Dios es la iglesia y que el reino de los cielos ya está hoy día allá el Señor reinando. Personalmente no creo eso porque escrituralmente veo otra cosa diferente. Quiero partir por el libro de Lucas, por favor. Capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo, cuando oréis decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Fíjese que aquí es interesante, primero que vayamos estableciendo unas cosas muy sencillas. Lo que decíamos recién, lo que hablábamos de ese rey que dice que pone y quita reyes, de ese rey que trajo a los asirios, a los babilonios, que permitió que el reino medo-persa apareciera. ¿Por qué es tan interesante el reino medo-persa? Porque ahí hay un rey que se llama Ciro, al cual Dios va a usar para que ellos puedan volver a Jerusalén. Entonces, Dios está allí. Por eso aquí quiero mencionar esto. Lo que le está diciéndole el Señor a ellos cuando les enseña a orar, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Digamos, hay un reino, sin lugar a duda, hoy día, que ¿en dónde está? Dice, en los cielos. Nuestro primer cielo, nuestro segundo cielo, nuestro tercer cielo. Cuando uno va, por ejemplo, al libro de Corintios, cuando el apóstol Pablo está explicando de un acontecimiento que le sucede a él y que de ahí podemos nosotros sacar dónde está hoy la gente que muere en Cristo, dice que conoce a un hombre que fue llevado ¿dónde? Al paraíso. ¿Y fue llevado ¿dónde? Al tercer cielo. ¿Ya? Entonces eso está claro, ha estado siempre claro. Porque si Dios no existiera, si ese reino no existiera, ¿cómo se hizo este mundo? Entonces Dios es increado, yo he estado siempre. Ahora, en ese lugar, es un lugar sin lugar a dudas increíble. Ahora, cuando uno miramos esto, lo primero que les dice aquí Juan, el Señor Jesús a ellos, ¿en dónde está el Padre? En los cielos. Luego, ¿qué le dice? Venga
tu reino. ¿Por qué está diciendo esto? Ahora, vuelvo a reiterar, los que se acordarán, el Señor Jesús está en la cruz del Calvario, y en la cruz del Calvario hay dos personas con Él que van a morir, porque tienen que morir porque son delincuentes acérrimos. Uno de ellos le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Como buen judío, pensando en el futuro. Como decíamos el otro día, como la hermana de Lázaro, que le dije: Señor, yo sé que en el futuro. Le dije: no te he dicho que hoy verás la gloria de Dios. Y este hombre le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Ya? En 2 de Corintios 11, yo lo acabo de parafrasearlo, pero quiero leerlo. Perdón, el 12. Pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve. Pero ¿qué es lo que dice aquí? Vuelvo a reiterar, está hablando de que los creyentes, ¿no es cierto?, porque se cree que Él murió, van a ese lugar. Entonces, quiero establecer primero ese lugar. Y segundo, lo que está diciendo aquí el apóstol o el Señor Jesús: venga tu reino, ¿ya? Las Escrituras claramente nos hablan, y voy a poner más énfasis en esto en realidad. Quiero ir al libro de los Hebreos, por favor, al capítulo 12. Verso 2. Dice: por tanto, teniendo nosotros también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces yo creo que tengamos claro esto primero que nada, hablando del reino de Dios. El reino de Dios es real, existe, es donde está Dios, donde están los ángeles, querubines, los serafines, donde están los espíritus de los justos hechos perfectos, dice el libro de los Hebreos también. Ahora, en el capítulo 1, por favor, ahora, del mismo libro de los Hebreos, yo le animo que rayen, guarden estos textos. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en nuestros postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y porque en sí mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Nuevamente aquí hace el énfasis de lo mismo. Si yo los llevara, no los quiero llevar, pero si los llevara al libro de Isaías capítulo 6, hay un acontecimiento, se muere un rey, Usías. Están todos mal. Ese rey ha reinado 50 y tantos años, ha muerto de lepra en el último año. Y Isaías está muy mal. Isaías ve, según algunos, a Cristo entronado. Lo que está viendo él es la gloria, el trono de Dios. Entonces, quiero enfatizar esto más que nada para que podamos tener claridad con respecto a lo que somos, quién está cuando oramos al otro lado, ¿no es cierto?, sin lugar a duda, y todas las cosas que aquí Él nos quiere enseñar. Y por favor sigamos, dice el verso 4. El 3 dice: se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, con cuanto heredó más excelente nombre que ellos.
Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre, él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ahí está hablando de Jesús cuando es concebido por María, producto del milagro del Espíritu Santo. Porque este Cristo, ¿de dónde venía? Por eso él le dice en Juan 5, Señor, devuélveme la gloria que tenía contigo antes que esto fuese. Siempre han estado. Dice, adórenle de los, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Más del Hijo dice, tu trono, Dios, por el siglo del siglo. La palabra que está hablando de Cristo es Dios. Por eso dice que a nadie le dijo eso, pero a él le dijo, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad, el cetro de tu reino. Has amado la justicia, has aborrecido la maldad. Por eso te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverán y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Fíjese que aquí es tremendo esto. Voy a citar nuevamente lo que dije de Lucas. Yo sé que a veces soy bien misceláneo. Pero en Lucas, ¿qué es lo que dice? Le dice, enséñanos a orar. Padre que estás en los cielos, le dice, ya establece esa verdad. Segundo, dice que oren ellos para que venga su reino. Si yo leo lo que estoy leyendo aquí y usted me presta atención, porque de esto es lo que se trata esto. De esto se trata cuando se nos anima a nosotros lo que yo animé al principio, cuando hablaba lamentablemente de la dicotomía que hay, cuando las personas todavía piensan que en este mundo es como lo que dice la Escritura. Dice que no pongas tus ojos en las cosas que se ven. ¿Por qué? Porque perecerán. Sino en las que no se ven, porque las que no se ven son las que van a permanecer. Por eso Jesús dijo, no hagas tesoro en la tierra. ¿Haz tesoro dónde? En el cielo. Entonces, el énfasis a donde yo quiero oír, lo que Dios ha hablado a mi corazón, es por qué Jesús le pone el énfasis, decirle a ellos, ¿sabe qué? Yo quiero anunciar el reino de Dios. Porque eso es lo importante. Porque este mundo, pudiera pensar mucha gente que este mundo va a seguir por la eternidad y por la eternidad. Yo cuando no conocía a Dios, ¿saben lo que yo creía? Yo creía en Dios, pero yo creía que Dios cada cierto tiempo venía y sacaba a sus hijos y se los llevaba y el mundo seguía dando vuelta y seguía dando vuelta. Y como que infinitamente iba a dar vuelta al mundo. Pero el mundo no va a dar vuelta infinitamente. Ya la Escritura ha mostrado con un ejemplo claro en el libro de Pedro, cuando habla de aquellas personas que se ríen de cuando le decimos que Jesús viene a buscar su iglesia, o de que viene la tribulación, o de que viene un cielo nuevo y un mundo. Y dice que se ríen. Y él le dice, pero no se dan cuenta que ya en un momento determinado de la historia Dios hizo esto. ¿Perdón, cuándo? Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6 nos dice claramente que el corazón del hombre era de continuo al mal y que le dolió el corazón a Dios. Y Dios dijo, voy a raer de la tierra a todos estos hombres. ¿Cuántas personas hallaron gracia? 8. Noé, su esposa, sus hijos, sus esposas y los animales que él salvó. Y evidencias tenemos. Usted puede ver en Estados Unidos lugares donde uno sabe que eso, lo único que pudo haber logrado eso fue el diluvio, porque el diluvio llegó hasta la parte más alta de la tierra. Entonces, lo que dice la Escritura es que eso que Dios hizo lo va a hacer de nuevo. Ahora, esto es en un futuro, a lo mejor no muy lejano, pero también la necesidad de entender de que si hoy día alguien parte y no tiene a Jesucristo, ¿dónde va? Yo les leí a ustedes, yo sé que ustedes lo conocen porque lo hemos aprendido tantas veces. La Biblia, el Señor habla claramente en el libro, ¿no es cierto?, de Mateo, cuando hablamos de que Jesús le dijo a ese hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús muere, ¿no es cierto? 3 días. ¿Dónde fue él? Dice el libro de Pedro que él descendió a los infiernos. ¿A qué descendió a los infiernos?
No va a dar una segunda oportunidad a las personas. En ese lugar, hasta antes de Jesucristo, recuerden por favor, pues esto es importante, esas personas no podían ir al cielo, aunque habían muerto en fe. ¿Por qué? Porque ellos hasta ese momento, lo que hacían de sacrificio era colocaban sus manos ¿sobre qué? Sobre un corderito, un animal. La sangre de ese cordero que tipificaba a Cristo no los podía limpiar de su pecado. Los cubría. Pero cuando el Cordero de Dios, el que Juan el Bautista dijo, ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, cuando Él muere, desciende, le dice, yo soy el Cordero de Dios. ¿A dónde se llevó esa persona? Al lugar que decíamos así, al tercer cielo. Entonces, reitero, esto no es tan menor. ¿Por qué razón? Porque ese grupo de personas, cuando la iglesia sea tomada, quiero quedarme, no quiero perderme, pero quiero llevarlo a Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses capítulo 4. Verso 13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Aquí está hablando de las personas que han muerto hasta este momento. Y habla y pone la situación en dos, los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Y él le dice, no quiero que ignoren esto, para que no sean como los que no tienen esperanza. ¿Qué es lo que tienen que entender ellos? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por favor, te pregunto, ojalá ahí estaba prestándome atención. Según lo que nos dice Hebreos 12, Hebreos 1, Jesús murió, resucitó, ascendió. ¿A dónde fue a dar? Al trono de Dios. Entonces, por eso se dan cuenta de la importancia de esto, de entender este libro, de leer este libro y de saber qué es lo que dice este libro, porque este libro nos está diciendo que esa gente, ya primero, todos los que murieron en fe en el Antiguo Testamento, Jesús los bajó a buscar y se los llevó al tercer cielo. Y desde ese momento, cada persona que muere en Cristo, ¿a dónde va? Al cielo, no va al sueño del alma, como algunos dicen. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses dice, estoy puesto en estrecho, deseo partir y estar con Cristo. ¿Ya? Entonces, arriba. Nosotros vamos a ser tomados, quiero volver al tema esencial, pero vamos a ser tomados en un momento determinado de la historia. Yo creo que somos la última generación. Jesús dijo cuando la higuera florezca, 2000 años tuvo sin tierra Israel. El año 48, ellos recuperaron su idioma. Y Jesús dijo, cuando esa higuera florezca, no pasará esa generación. Nosotros somos esa generación y vamos a ser tomados. Y aquí dice, por favor, voy a leer de nuevo, porque si creemos que Jesús murió, resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitaron primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Vamos a desaparecer en un momento. Y por favor, vuelvo a reiterar, esto de repente parece fantasioso. Pero gracias a Dios que en el Antiguo Testamento tenemos 2 ejemplos de personas que fueron llevadas al cielo. ¿Se acuerdan quiénes son, no? Una se llama Enoc. En el libro de Génesis dice que Enoc comenzó a caminar con Dios. Y de repente dice que desapareció porque se lo llevó. No vio la muerte. El otro, ¿quién es? Elías. Dice que un carro de fuego lo llevó. Entonces, lo que quiero que entendamos, y esto quiero para que de alguna manera nos pongamos una inyección de adrenalina con respecto a nosotros, a lo que somos, a dónde vamos. Que esto no es una fábula, que esto no es un cuento. Que por eso Dios de repente es tan extremo y de repente cuando pide y exige, de alguna manera, en buena lid, más en el sentido, como dice Romanos capítulo 12, presentado vuestro cuerpo, porque Él quiere que seamos de Él. Yo vuelvo a reiterar, en la medida que nosotros nos entreguemos a Él, en la medida que a lo mejor seamos como Ana, que le entregó ese hijo que tanto anhelaba, Dios sabe que nos va a bendecir mucho más de lo que nos ha bendecido. La bendición de Dios, ¿sabe quiénes la paran muchas veces? Los propios creyentes.
por su no compromiso, por su compromiso a media. Dios te quiere entero. Por eso reitero, porque esto para mí al menos no es cuento. Jesús murió, resucitó. Israel, a un judío, una reina le preguntó, muéstrame la existencia de Dios. Y él le dijo, Dios. El pueblo de Israel es el único pueblo que Dios creó para él. Lo sacó de Abraham y conocemos la historia. Ahí están. ¿Cuánto antisemitismo no ha habido con ellos? ¿Cuánto odio no ha habido con ellos? Hoy día usted conoce a los enemigos de ellos, ellos que dicen que hay que echarlos al mar. ¿Sabe lo que significa eso, no? Hacerlos desaparecer. Pero no pueden. No pueden, ¿por qué? Porque como dice Romanos 11, cuando desaparezca el último de los creyentes, ¿Dios dónde va a ir a trabajar? A Israel. Pues digo, esto es profundo, podíamos estar semanas aquí. Pero no podemos estar semanas. Entonces, lo interesante es, entonces, ya están claros con esto, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está Jesús? Jesús está en el reino de los cielos con la gente que está partiendo con Cristo, ¿ya? Entonces, ahí nos decía, y quiero detenerme nuevamente en el libro de los Hebreos, por favor. Volviendo a reiterar, aquí está. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos, punto. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Todos ellos se envejecerán como una vestida, como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Por favor, si yo los invito a ustedes a 2 de Pedro, capítulo 3. Ahora, fíjense de esto, aquella gente que cree que la Biblia es un cuento. Aquí estamos hablando de diversas personas, pero fíjense en el hilo conductor, ¿no? Aún ni se conocían, porque Dios estaba hablando. Dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis en memoria las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es que el rapto, todos los que se ríen de este tipo de cosas, o que si eres creyente, porque desde el día ellos argumentan en que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es mentira. Yo tengo 65 años. Y en mi época yo he visto el mundo cambiar. El libro de Daniel dice que en el tiempo del fin la ciencia aumentará más y más. Hoy día va a llegar un momento, y yo alguna vez lo he dicho, Amazon, creo que había un problema, pero Amazon tenía sus tiendas donde tú entrabas, sacabas las cosas y no pasabas ni por la caja. Va a llegar un momento de toda esta tecnología. Entonces, nosotros hemos visto eso. Entonces, ya lo que ellos dicen es mentira. Dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra que proviene del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces, ¿cuál? El mundo antidiluvial, y que Dios consumió en el diluvio. Dice, pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es 1000 años, 1000 años un día. El Señor no retarda su promesa, si no algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con grande estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en los cuales los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amado, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por él sin mancha, irreprensible, en paz,
Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Cito nuevamente Hebreos. Hebreos dice que él creó todo, pero que este mundo, el mismo libro de los Hebreos dice que llega un momento en que Dios va a quitar estas cosas y va a dejar las cosas inconmovibles. Entonces, cuando yo leo lo que Jesús está haciendo, cuando le está diciéndoles a ellos la importancia de lo que Él tiene que hacer, yo donde quiero ir más que ninguna cosa hoy día es en realidad también a la responsabilidad que tenemos nosotros hoy día. ¿Saben? A lo mejor lo que voy a decir va a ser duro para algunos. Y espero que no sea. Pero mucha gente, cuando llega el momento de que parten familiares, a veces tienen que consolarse que no, si me tomó la manita y yo le prediqué el evangelio y me movió la manito. Tienen que consolarse con eso, pero no tienen ni siquiera la seguridad. De eso es lo que estoy hablando. Que nosotros tenemos que realmente ser tan consecuentes con este tipo de cosas, así como lo fue Jesús. Nadie lo disuadió, él sabía que había que predicar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque él lo dijo. ¿A qué había venido él? A mostrar al Padre y a mostrarle a ellos que él lo había enviado al Padre. Y le dijo, si no me creen a mí, creen las obras que yo hago. De eso es lo que se trata esto. Hermanos míos, el día menos pensado, esto se acaba. Es como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Os digo un misterio, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Nosotros podemos ser la generación, yo creo, que va a ser tomada por Dios. ¿Qué es lo que viene después de que la iglesia es tomada? Aquí yo me fui hacia adelante. ¿Por qué? Porque la Biblia habla... Miren, voy a leer, leamos por favor mejor Apocalipsis 20. Verso 11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Sabe de qué es lo que está hablando aquí o no? Está hablando del reino milenial, de ese reino que a lo mejor ya no hemos hablado, yo he hablado muchas veces de él. Pero de ese reino está hablando que va a desaparecer. ¿Qué va a hacer Dios? Fíjense, dice, y los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, los libros fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el hado entregaron los muertos que había en ellos. Fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el hado fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que nos halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si usted lee el capítulo que sigue, dice, había un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces, yo más que nada el énfasis, yo tengo hartas cosas aquí, el énfasis ¿cuál es? Con respecto a estas dos realidades, porque si yo mire, si leamos el 21, por favor, 1 al 8 de Apocalipsis. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, el mar ya no existía más. Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fíjese que aquí nuevamente nos habla de dónde desciende la nueva Jerusalén. Padre nuestro que estás en los cielos. De allá desciende esta nueva Jerusalén con un satélite y se pone sobre este cielo nuevo y esta tierra nueva. Dice... Y oí una gran voz del cielo que decía, aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos como su Dios, enjugará a Dios toda lágrima. De los ojos de ellos no habrá muerte, no habrá clamor, ni llanto, ni dolor, porque las cosas pasaron primera. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero y el 8, miren lo que dice. Pero los cobardes, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y no es chiste.
Sí, por eso reitero, por eso creo que una de las cosas más tremendas que hay y que a Dios le dolía tanto, por ejemplo, del pueblo de Israel, porque a pesar de lo que ellos eran, la niña de sus ojos, ellos eran horrorosos. Y es como lo que yo he dicho alguna vez, si hay alguien aquí que está fornicando y practica la fornicación, yo no estoy hablando que usted cayó y se levantó, se limpió, pero usted está practicando la fornicación. O que venga todos los días a la iglesia, usted no va a ir al cielo hasta que se arrepienta. Y por favor voy a decir algo que he dicho en alguna ocasión. No piense que el casarse, porque uno, no, si me voy a casar. El casarse no soluciona nada. Lo único que te hace, porque tienes que arrepentirte antes de casarte. Arrepentirte. Y sabes que hay algo interesante y ojalá sientas cuando te arrepientes que Dios te vuelve, ¿sabes a ser qué? Puro. Puro. Sharon, todos conocen la historia de Sharon. Ella pecó, ¿no es cierto? Pero ella dice que Dios, luego de todo lo que vio que se arrepintió, ella se arrepintió y ella sintió que Dios la volvió a hacer pura. De eso se trata esto. Entonces, por eso estamos hablando de esto. Yo sé que soy odioso, pero para mí es importante. ¿Por qué? Porque yo no quiero llegar al reino de los cielos y Dios me diga, no, si tú eras blando, tú no decías nada. Si usted, y por eso dice aquí, voy a leer, los cobardes. ¿Saben qué son los cobardes o no? Eso a veces por temor. El mismo Señor nos dijo, yo le dije el otro día, tengan cuidado cuando Él dice, Dios es el que más miedo tenemos que tenerle. Dijo, no temas a los que matan el cuerpo. Teme más bien al que después de muerto te puede echar ¿dónde? Al infierno. Por eso la Biblia dice, Dios es amor, pero ¿qué es lo que es también? Fuego consumidor. Entonces por eso dice, yo me encanta la primera parte, vamos a estar con el Señor, pero también Él establece esta verdad. Los cobardes, los incrédulos. ¿Sabe cuánta incredulidad hay a veces en la casa de Dios? ¿Que no creemos? Yo reitero, dice la Biblia que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Al menos sobre nosotros está el Señor. Pero a veces los creyentes piensan que no. Y tú tienes que estar sujeto a que hay una voluntad de Dios. Entonces, Dios nos ama. Entonces, a veces la gente por temor, la incredulidad, vuelvo a reiterar, la gente a veces no da pruebas de fe, de confianza, los abominables. Ahí está hablando y habla también de las drogas y todo ese tipo de cosas. Los homicidas, algo tan sencillo, los homicidas. El libro de Juan dice que si yo aborrezco a alguien, esto es como cuando Jesús dice, de cierto os digo, pero yo os digo que yo aborrezco a alguien. ¿Qué es lo que soy? Homicida. Y dice ahí, ningún homicida, yo no necesito matar a nadie. Por eso, si uno va para atrás y reiteramos cosas como, por ejemplo, cuando Jesús dice, hay que amar a quién, al que te calumnia, al que te difama. Por eso es lo que yo dije, no necesitamos descansar, necesitamos que realmente el Espíritu de Dios venga sobre nosotros para que nos traiga la palabra y nos ayude a vivir. Yo reitero, para mí no hay nada más doloroso terminar, salir de repente escuchar conversaciones y decir, wow, ¿qué onda? Entra por aquí, sale por aquí. Porque de lo que habla la boca, está lleno el corazón. Somos de Dios, vamos al cielo, por favor, quiero insistir. Y Dios quiere que vayan muchos más al cielo. Eso es Él lo dijo, lo dice Pablo a Timoteo. No quiere que ninguno perezca, dice, viene a salvar a los pecadores. Y él dice, yo soy el primero. Entonces, los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, ya lo dije, los idólatras, los adúlteros también. La Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros, ¿quién los juzga? Dios. Dice, todos los mendigos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, dice. Y si usted lo leyó, esto es tremendo porque dice que este lugar es un lugar en donde las cosas no pasan, sino que están por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad, por la eternidad. Entonces, yo quiero hacerte responsable hoy día, una vez más. En el libro de Ezequiel, en dos partes del libro,
En el capítulo 3 y en el capítulo 33, él hace presente la obligación que tenemos como creyente de anunciarle a las personas el Evangelio. Y que si no le anunciamos el Evangelio a las personas, pudiendo hacerlo, que Dios va a demandar eso de nuestra mano. ¿Cómo? No lo sé. Léalo, el 3 y el 33. Y es tremendo. Miren, por favor, voy a leer el 3:16 al 21, es más corto. Dice, y vine a los cautivos en Tel Aviv que moraban junto al río Quebar, me senté donde ellos estaban sentados y permanecí 7 días atónitos entre ellos. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se aparta de su justicia y hiciere maldad, pusiere yo tropiezo delante de él, morirá, porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá. Y sus justicias que habían hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandará de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. Fíjese que aquí hay algo que no es menor. Aquí está hablando del inconverso y está hablando del converso. Y dice del converso. Estamos hablando que va a venir Jesús. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo delante de él, morirá, porque tú no lo amonestaste, en su pecado morirá. Coma, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria. Siempre hemos dicho algo nosotros, aquí no importa el ayer ni el mañana, aquí importa el hoy. Hoy tenemos que estar a cuentas con Dios. Hoy tenemos que estar bien con Dios. Si hemos llegado hoy día hasta aquí haciendo las cosas mal, es ahora el momento de ponernos a cuenta. ¿Por qué? Reitero, porque no sabemos cuándo nos vamos, ni sabemos cuándo nos vamos a morir. Y yo le he dicho siempre, vean el obituario. En el obituario hay bebés, hay niños, hay jovencitos, hay de todos. Yo no sé, busca tu zapato abajo, dice vencimiento, fecha de vencimiento. Porque viene el Señor, no tenemos una fecha de vencimiento. Pero lo tremendo es eso. Entonces, yo te quiero animar a esto en realidad, ¿ya? Te quiero animar a esto y quiero decirte algo y quiero terminar con algo. Porque no quiero no decirlo, quiero ir a 1 de Pedro 3. 1 al 7. Primera de Pedro 3 dije, pero no haberme equivocado. Sí. Y quiero concluir, son dos cosas que le voy a decir, pero que son tremendamente importantes para lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque lo más tremendo que puede ocurrir con nuestra vida es la dicotomía que el Señor Jesús dijo que había en los fariseos. Los fariseos eran un grupo religioso, extremadamente religioso. No faltaban nunca nada. Pero Jesús le dijo a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Fíjense, dice, asimismo vosotras mujeres están sujetas a vuestros maridos. Vamos a hablar aquí ahora mujeres y hombres, pero el texto para que entiendan es otro. Están sujetos a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino del interno, del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. ¿Ya? Pero aquí ya le dijo, le llamó la atención a ella, ¿para qué? Para que los que no creen sean ganados. Luego habla de los varones y les dice, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coheredera de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiero sumarle a esto algunos otros textos, por favor.
Primera Timoteo 6. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Fíjese que aquí le empieza a poner una razón mayor. Cuando yo doy un mal testimonio, cuando yo le digo a la gente que soy creyente y hago cosas que no corresponden, el único que sale perdiendo aquí no soy yo. ¿Sabe quién es o no? Es Dios. Es su iglesia. Por eso la gente tiene una opinión de la iglesia que es tremenda. Porque ve a los miembros de la iglesia hacer cosas que no corresponden. Entonces la gente lamentablemente piensa de Dios. Y es una pena porque Dios realmente no falla ni Él ha cambiado. Entonces, pero aquí lo dice, voy a leer. Estamos hablando de los trabajadores, aquí hablábamos del esposo, de la esposa. Tengan a sus amos por digno de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Todo mal trabajador que se dice creyente, lo único que está haciendo es colocar mal el nombre de Dios. Porque él dice Dios que ese hombre debe hacerlo todo ¿para quién? Para el Señor. Todo. No es fácil. Reitero que dije al principio, no necesitamos descanso. Necesitamos el Espíritu de Dios sobre nosotros. Es el único que nos puede llevar a estas cosas, nadie más. Es imposible. Nosotros tenemos nuestra carne, nuestra naturaleza, que siempre nos quiere llevar. Yo lo decía el otro día, porque la carne nunca te va a decir oremos. ¿Qué dijo Jesús? La carne es débil, pero el Espíritu está dispuesto. Entonces, de eso se trata. Quiero leerle Romanos 2:24. Dice, aquí está siendo muy tremendo con algunas personas que se dicen ser alguna cosa. Dice, tú que te jactas de la ley, está hablando del judío, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Si sigo leyendo, dice, no, el último texto es Tito. Pero para que usted se dé cuenta cómo la Biblia, vuelvo a reiterar, a pesar de que son textos, libros diferentes, capítulo 2, 1 al 5. Tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, ¿para qué? Por favor, léalo conmigo. tenga su Biblia, márquela. ¿Qué es lo que dice? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se dan cuenta, no? Cómo Dios va a las cosas tan íntimas y tan sencillas y tan simples, porque a Dios le importa, porque todo eso habla de ti. Habla de tu testimonio. Entonces, yo más que ninguna otra cosa quiero decirle esto. ¿Por qué? Porque viene un momento muy tremendo, donde el Señor Jesús va a hacer algo. Recuerden, vamos seguramente a mencionarlo, pero en Mateo 23, lo voy a parafrasear, ustedes se acordarán, yo siempre lo pongo, dice, Jesús llegó a las puertas de Jerusalén, lloró. ¿Por qué lloró? Si hubieras conocido el día de tu visitación, piensen por favor lo que le pasó a ellos desde ese momento hasta hoy. Murieron 6 millones con los nazis. En España, en la época de la Inquisición, lo hicieron pebre. En Europa, lo han perseguido todo el tiempo, siendo que ellos había algo totalmente diferente para ellos. Entonces, eso está en Mateo 23, pero en Mateo 22, el Señor hace y coloca está hablando de las parábolas. Y la parábola dice lo siguiente. Respondiendo Jesús le volvió a hablar en parábola. Esos son como poner un ejemplo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a su siervo a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otro siervo diciendo, decía a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas.
Mas ellos, sin hacer caso, se fueron uno a su labranza, otro a su negocio, otro tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, hallaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueran llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste de aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Fíjese que, primero, cuando habla aquí, está hablando de los judíos, ¿ya? Los judíos no le recibieron, dice Juan. Y para todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero graficar algo. Porque si usted piensa, aquí dice que es Dios, luego de lo que ocurre con Jesús, todo lo que ocurre, la crucifixión, todo lo que pasa con la iglesia primitiva, ¿no es cierto? El Señor. Y lo que ocurre con Israel. Y dice aquí algo que es tremendo, porque dice: ellos se fueron cada uno a sus cosas. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando su ejército, destruyó a aquellos homicidas. ¿Saben quién es este ejército, no? Este es Tito, el emperador romano que entró el año 70 a destruir Jerusalén. Entonces, si yo leo esto que está aquí, ¿qué es lo que puedo extraer de aquí? Porque él sigue hablando hacia abajo de cosas. Y esto es tremendo, ¿saben por qué? Cuando uno piensa, es como cuando Jesús, ¿se acuerdan? Alguien viene y se ofrece a Jesús y dice: Señor, te seguiré donde quiera. Sí, pero no, ¿y dónde le costar la cabeza? Y va y llama a dos. ¿Qué le dicen ellos? Sí, Señor, pero deja que entre a mi padre, deja que me despida de los que están en mi casa. Oye, hay mucha gente que de verdad a las cosas de Dios la está dejando de lado. Siento que las cosas de Dios debieran ser como el mismo Jesús dijo: busca primero el reino de Dios. O como dice el libro Colosenses, si han resucitado, busquen las cosas de arriba. Si no, debiera haber nada más importante para nosotros. Y todo lo que hagamos debiera ser ¿para quién? Para el Señor. Todo. Por eso necesitamos al Espíritu Santo sobre nosotros, para que Él venga y nos capacite. Y quiero reiterar algo aquí. Dice: al oírlo el rey se enojó, enviando su ejército destruyó y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas las que no fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos, llamad a las bodas a cuanto halléis. Saliendo los siervos por los caminos, juntaron a los que hallaron, juntamente malos y buenos. A las bodas fueron llenos de convidados. Cuando el rey entró para ver a los convidados, vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían: atarles de pies y manos y echarles las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Hermanos míos, más que ninguna otra cosa, yo quiero hacerte mención de algo. Primero, la necesidad de estar nosotros bien, de estar, como dice el Señor, llenos del Espíritu de Dios. Segundo, con un gran hambre y una gran necesidad, porque las personas que amamos vengan a Jesús. Y para eso necesitamos dedicarnos con mucho ahínco más a lo que nos estamos dedicando. Orar mucho más y esperar de verdad que Dios los traiga a todos aquellos que tú y yo podemos pensar que son imposibles. Entonces, yo quiero... Y con esto mismo piensen en lo que está diciendo aquí, y esto es interesante, porque dice que este hombre no estaba vestido de boda. El libro de Romanos, capítulo 11, el apóstol Pablo dice que él tiene un corazón para el judío, pero que el judío no puede hacerlo. ¿Por qué razón? Porque él se presenta con tu justicia propia. Ojalá ninguno de los que esté aquí piense que es suficiente para ir al cielo. Y que todos los que estemos aquí seamos realmente agradecidos, porque Jesús tomó nuestro lugar y no, el lugar de Él nos ha sido dado a nosotros.
Si eso se trata de esto, de entender la magnitud de esto, de que Cristo se hizo pobre para hacernos ricos. El que nunca había pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos liberados del pecado. De eso es lo que se trata esto. Y entender, vuelvo a reiterar, si yo creo que no hay cosa más maravillosa que haya ocurrido con nosotros, como dice. Entonces, el problema no es menor. ¿Por qué razón? Porque mucha gente de repente quiere presentarse delante de Dios con su propia justicia. No necesitamos la justicia de Cristo. Eso es lo único que necesitamos nosotros. Entonces, reitero, por favor, lo que tú necesitas, lo que yo necesito, no es descanso. Algunos digan, no, tú y yo necesitamos ir al Señor, pedirle que nos bautice con su Espíritu Santo y haga lo que Él quiera hacer con nosotros. Y ojalá esos planes que Dios tenga los ponga tan fuertes en ti que tú no te quede más remedio que ir y decirlo. Hablar con quien tengas que hablar, pedirle perdón a quien tengas que pedirle perdón, lo que sea. Pero por favor, Jesús viene. Y viene aquí a instaurar, a llevarse su iglesia, a la gran tribulación y a instaurar, ¿qué? Su reino milenial, al cual tú y yo hemos sido invitados para reinar con Él. Pero vuelvo a reiterar, para mí la esencia de esto es lo que acabo de mencionar. Dios quiere que despertemos a esa realidad y que sigamos mirando a la gente como están, como ovejas sin pastor. No las mires como las miras. Ah, no, tiene buena posición. Ah, no, si está bien en la vida. Yo siempre a mi hijo mayor le decía algo. Hijo, la vida no consiste en la abundancia de bienes que puedas poseer. La vida es tener a Jesús en el corazón. Eso es todo. Y por eso vuelvo a reiterar, a lo mejor Dios es majadero con nosotros y nos dice estas cosas una y otra vez. Pero como dijo Él, no tibios, fríos o calientes. No con dos corazones. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos corazones? Si Jehová es Dios, síguelo. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Elijan a quien servir. Yo quiero invitarte hoy día, los voy a invitar a que de verdad ustedes sean consecuentes. Ustedes saben cómo están. Yo sé cómo estoy. Y si realmente necesitas hoy comprometerte nuevamente con Dios, yo te invito a que lo hagas. Y que Dios venga con su Espíritu y nos bautice y nos dé. Necesitamos eso. Hay algunos que están en dificultades, a algunos le han pasado cosas terribles, pero ¿sabe qué? Dios puede sanar todas y cada una de esas cosas. Piensen que Dios nos hace de nuevo. Eso dice Él, nos hizo hacer de nuevo, pero también nos puede hacer de nuevo todos los días. ¿Han pensado en eso? Que todos los días Dios te puede dar su fuerza, como Él dice. Así que voy a invitar que pasen los músicos, vamos a cantar una alabanza y luego vamos a hacer una oración y yo te voy a invitar